¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos de la Octava Digital? Hablar de las prácticas policíacas siempre es un tema que debe estar sobre la mesa. Profundizar precisamente en la fabricación de culpables, en la tortura, en la manera precisamente en cómo se debe de denunciar los problemas de corrupción que hay al interior de las fuerzas policiales. Voy a platicar sobre este tema con el periodista de investigación Steve Fisher y a quien, por supuesto, le agradezco muchísimo su generosidad con la octava para profundizar sobre este tema en particular. Mi querido Steve, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por el espacio y por el interés en el tema. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría es, a ver, hablamos de prácticas que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se había hablado de que se estaban erradicando, como por ejemplo fabricación de culpables, como por ejemplo tortura, ¿no? En fin, pero son prácticas que entiendo se han venido incluso incrementando a raíz de la presencia, tú me corriges, por favor, de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con estas prácticas en la policía? ¿Qué tanto se combate realmente la corrupción que hay al interior de la policía? Pues tal cual, como tú dijiste, Jesús, hay un aumento fuerte en algunos, por lo menos en algunos patrones, en términos de denuncias respecto a actas de tortura por parte de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también por detenciones arbitrarias. Eh, en la nota que yo publiqué con mi colega María Abi Habib, nosotros encontramos que en los últimos 3 años, o sea, en esta administración, son las cifras más altas desde que se ha mantenido un récord de este tipo de denuncias, o sea, 2004. Son las cifras más altas que han sido. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, el año pasado hubo más que 1,900 denuncias relacionadas a tortura y detenciones arbitrarias. Y estamos hablando de eh, tortura, pero también estamos hablando de temas de sembrar evidencia a la gente de muy bajos recursos, porque hemos encontrado que la policía de la Secretaría, cuando hacen ese tipo de actuaciones, ese tipo de cosas, se enfocan en la gente que no tienen recursos para defenderse. Estamos hablando de colonias populares, estamos hablando del mercado, comerciantes del mercado Merced, por ejemplo, Iztapalapa, lugares así. Entonces, eh, en estos 3 años han ido aumentando, hasta el año en curso. Vemos que lo comparamos con los primeros 6 meses del año pasado y aún hay más. Entonces, este año tampoco pinta muy bien en ese sentido. Y todo eso es bajo el mando del secretario Omar García Harfuch. O sea, anteriormente que trabajaba con la Policía Federal, trajo mucha gente, obviamente, para trabajar con él desde la Policía Federal. Y la Policía Federal, obviamente, como tú bien sabes, fue señalado por las mismas actuaciones, ¿no? O sea, de tortura, de extorsión, desaparecer a la gente. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, yo empiezo mi nota en el New York Times con un caso que creo que es muy ejemplar, Jesús, Ujú. del patrón que yo encontré en la ciudad. Hay un señor, Juan Carlos García, que el año pasado estaba manejando su moto y un tipo taxi, le cortó el paso y salen unas personas, lo detienen, lo levantan realmente, lo suben al taxi, lo ponen una chamarra sobre su cara, sobre su cabeza, y lo empiezan a golpear y le dicen que tienen que dar unos 50,000 pesos, si no lo iban a dar un cargo de un delito muy fuerte. Pues resulta que estas personas son del Departamento de Investigación a Secuestro y Extorsión. Levantaron y extorsionaron a una persona, los delitos que realmente ellos son encargados de investigar. Las cámaras de seguridad de la ciudad demostraba cómo llegó el taxi, como por cierto tenía placas de policía, llegó enfrente de la fiscalía de la Ciudad de México y ahí se quedó más que una hora. Mientras ellos llamaban
la esposa de este señor, exigiéndole que le da una mordida para soltarlo. Esto no es nada nuevo realmente, ¿no? O sea, esta actuación de la policía lo hemos conocido a través de los años. Lo importante aquí es que nunca han encontrado tantas denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, nunca en el registro de estas denuncias. 2, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había prometido que este tipo de actuaciones ya no pasan, ya no existen. La corrupción ya se había terminado. Y a mí me dijo en marzo de este año, justo, y lo puedo citar, cuando yo le mencionaba este caso y otro que menciono en la nota, que los dos pasaron el año pasado, me dijo, todas las prácticas relacionadas con tortura y detenciones ilegales han dejado de presentarse. Pues lo que nosotros encontramos es un patrón fuerte de lo contrario. Y por estas prácticas, y justo bajo este secretario García Harfuch. Oye, Steve, hablamos, por ejemplo, cuando comentas fabricar culpables, hablamos de criminalizar, obviamente, la pobreza. La tortura, ¿cuáles son las prácticas que utilizan las policías, los policías para llevar a cabo? ¿Y en qué casos en particular? Ya nos mencionabas, hay grupos vulnerables que están ahí porque nadie los escucha, porque nadie les hace caso, Sí, en pocas palabras. Pero, ¿para qué sí. finalidad? ¿Cuál es la finalidad por parte de la autoridad de llevar a cabo estas acciones? Lo que yo encontré en la investigación, y esto es también gracias a información de policía a través de la ciudad que me han dado esta información, me han demostrado el mundo en que funciona donde ocurren estas prácticas. Y la tortura, lo que yo encontré es que pasa principalmente por 2 razones. Uno es para que los pueden extorsionar para una cantidad enorme, o sea, 50,000 pesos, por ejemplo. Juan Carlos trabaja en una taquería, no gana eso ni en 8 meses. O sea, no lo podrían juntar. Pero eso es para sacarle dinero a la gente pobre que no tienen abogados muchas veces para defenderse. Por el otro lado, lo que yo encontré es la tortura se usa para fabricar delitos o para asegurar que personas se declaran culpables para delitos que no han cometido. Te doy otro ejemplo. Mencioné en mi artículo un señor que se llama Omar. Él fue detenido por policía de la Secretaría justo el año pasado también. Y lo levantaron, le exigieron que él se declara culpable por un homicidio de una mujer en su colonia. Él se negó. Pues ellos tomaron una bolsa de plástico, esto según su declaración que en su expediente, tomaron una bolsa de plástico, lo sofocaron, casi sofocaron, lo hicieron muchas veces hasta que se rindió y ante un video, en una cámara, se declaró culpable de este delito. Pues el juez lo tiró por tortura y lo dejó libre. Estamos hablando de esto no son casos aislados, estamos hablando de muchas denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, estamos hablando de muchos casos que yo conocí, como los de Omar, como los de Juan Carlos, y hay un modus operandi que se ve muy claramente que están aprovechando en estos días. Y esto, pues si logran que Omar, por ejemplo, declara culpable para un homicidio, es una buena cifra para la policía, ¿no? Es una cifra que demuestra productividad. Es una cifra que demuestra que están combatiendo la delincuencia. En el caso de Juan Carlos, él se declaró finalmente culpable de ser narcotraficante, porque quería salir de la cárcel. Su hijo acaba de nacer cuando estaba en la cárcel, y para que él podría salir se declaró culpable. Esa cifra, pues ahí quedó, ¿no? En ese mes. Y ahí queda como una demuestra que están combatiendo el crimen organizado en la Ciudad de México. El chiste es que para Juan Carlos, en el informe de la policía, ellos dijeron que lo detuvieron a las 3 algo de la tarde, cuando justo estaba afuera de la fiscalía esperando que su esposa junta 50,000 pesos.
Entonces, y ellos diciendo que lo encontraron con una bolsa de marihuana y cocaína en el pleno mediodía en la calle. Entonces, ahí es el modus operandi que yo pude encontrar y demostrar, digamos, en la nota. ¿Quién vigila al vigilante, mi querido Steve? Pues se supone que la jefa de gobierno, que había dicho que esto ya no pasa, que había dicho que cualquier persona que lo hace va a ser sancionado. Juan Carlos, hasta hablé con él la noche, pues no lo han acercado. Y he dado varias entrevistas y ahí está la nota. Y su caso está en está en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Y ahí están todas las pruebas. Y está atorado el caso. Entonces, ¿quién más? La Comisión de Derechos Humanos sacó una recomendación, que justo es otra parte de este mundo muy importante, donde ellos denunciaron las detenciones arbitrarias y la tortura, justo lo que sale en mi nota. Ellos sacaron esta recomendación el año pasado y demostraron muchos casos muy fuertes. Entonces hay varios indicios que indican, fuertes, pruebas contundentes, que indican que la actuación de la policía está empeorando en algunas formas. Y se supone que la fiscalía debería estar sobre la policía. Lo que hemos visto es que metieron a muy poca gente, muy poca policía en la cárcel en esos años. A mí me dijeron que sentenciaron alrededor de 90 policías. Estamos hablando de 81,000 de policía que funcionan en la Ciudad de México. Es que es una cifra altísima. O sea, prácticamente todo. Eh, pues, o sea, 80,000 policías en la Ciudad de México y estamos hablando de 90 policías que realmente se metieron a la cárcel para delitos fuertes. Entonces es un porcentaje objetivamente bajo, ¿no? Si es que realmente están combatiendo Los delitos. estos patrones, Claro, patrones de delitos en la ciudad. sí, claro. Mi querido Steve Fisher, yo de verdad te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava y pendientes de cómo se va desarrollando esta historia. Muchas gracias, Jesús. Agradezco mucho el espacio.